Tenemos el último ponente, Yehudi Castro. Ya nos acompaña. Yehudi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Muy muy bien. bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, Excel. muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Han sido 2 días Como dirían en de inglés, meltdown. Así. meltdown. El cerebro ya está gelatina, Derretido. papá. Sí, 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 Me sí. Tanta, imagino, me imagino. Pues Yehudi, para los que no estamos acostumbrados a escuchar todo el día, o sea, durante un espacio tan continuo sobre inteligencia artificial, Condensado. por supuestamente está uno meltdown, uno dice, oh, bueno, no, pero es que no solamente sino es por la información, por eso, exacto, por eso. es por la actualización. Yahuri, hemos tenido unas conversaciones que han ido por muchas diferentes áreas, desde el gobierno, privacidad, seguridad, salud, moda, y ha sido impresionante. Y básicamente yo personalmente salgo con que ya estamos viviendo en el futuro, no nos hemos dado cuenta. Eh, yo no había caído en cuenta la charla de María José esta mañana cuando dijo que AI es una tecnología que ya va para 100 años. Mm. Imagínate, comenzó con Turing en el 1930. Es impresionante. Y pues ahora tenemos aquí el honor de tener a Yehudi Castro, que eres asesor al presidente de la República en temas de inteligencia artificial, ¿correcto? O corrígeme, por favor. En temas de transformación digital, que es Transformación bastante digital. más amplio. Ujú. Perfecto, no, pero es que nos dimos cuenta aquí hablando con Vina de Deloitte anterior, ella lo dijo muy claro. El tema de AI pasa por transformación digital. Correcto. 5G, 5G, ella lo dijo muy claro, ¿no? Cuando yo le hice la pregunta, le dije, bueno, AI se está siendo adoptada y de manera igual o igualmente, como se diga correctamente, en todo el mundo, o estamos viendo IA siendo adoptada en los super países primero y luego llega a los segundos, luego al tercero. Y ella dijo, no, la evolución digital, la revolución digital 5G, Llega a todos. llega todo de una. Si usted tiene acceso a Internet, usted ya tiene AI y listo, ya lo tocó y ya lo están utilizando. Entonces, eso es importante. Es muy cierto. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que nos visitó hace como 2 años, año y medio, decía justamente eso, que gracias a la nube, la nube ponía a disposición de cualquier país, digamos, que no son los que uno se imagina que tendrían que ser los líderes como Estados Unidos y China, las mismas herramientas. Entonces, que él en particular en ese momento nos decía que está impresionado con desarrollos que está viendo acá en Colombia. Y es eso, que la democratización, digamos, del acceso al conocimiento de estas herramientas. Hay unos aspectos en los que yo diría que sí, los mismos de siempre tienen ventajas, en particular Estados Unidos y China, y es en el volumen de datos. Y esto siendo una materia prima muy fundamental para el tema de inteligencia artificial, podríamos decir que llevan alguna ventaja. De hecho, el, el, el conocimiento científico sigue viniendo desde allá, pero una vez las herramientas están creadas, y ese es el caso de mucha parte de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, la herramienta se puede usar por cualquiera. Y de ¿Eh? hecho, la mayoría de las herramientas, las mejores, son open source. Entonces, no solamente son abiertas, sino gratuitas, como TensorFlow, etc. Sí, no, y de nuevo, ayer Mara nos dio digamos, una clase, una introducción a inteligencia artificial y nos mostró, como lo que tú vas a decir, Yahuri, cómo toda esta información es acceso gratuito. Haga un Google search, ahí tiene toda la información. No solamente tiene acceso a algoritmos ya escritos, tiene acceso a bases de datos ya con toda la información, la cual usted puede ir y aplicarla. Eh, pero bueno, aquí estamos hablando porque, como te había comentado, me interesa como parte de este evento es conocer cómo el gobierno, los gobiernos,
están utilizando esta nueva solución de inteligencia artificial, porque ya hemos visto la importancia que está en el sector privado, cómo lo están adoptando. La charla anterior de Vina, ¿qué fue lo que dijo Andrés? 75% de las empresas que había entrevistado Deloitte a nivel mundial, que fueron más de 2.200 ejecutivos, altos ejecutivos, 75-79% dijeron que van a invertir sí o sí o sí o sí en soluciones en tecnología de IA. Entonces, para el sector privado se reconoce que es muy importante. Para el sector público, en este caso, para el gobierno de Colombia, ¿cómo está liderando? ¿Por qué el gobierno colombiano está liderando la aplicación o el uso de inteligencia artificial? El gobierno ahí tiene varios roles y uno incluso también tiene que ver con el rol de los privados. Es establecer, digamos, una normativa, una regulación que no pare, digamos, el emprendimiento y la innovación. Eso es muy importante. Y nosotros, digamos, no solo para inteligencia artificial, en general para la tecnología, hemos usado la práctica de regulación inteligente. Precisamente queriendo hacer eso, hay una frase del presidente y es no regular por sospecha. Entonces, intentar que todas las decisiones, sobre todo a nivel regulatorio, sean basadas en datos. Y buscando que eso se cumpla, hemos establecido los procedimientos como el sandbox. El sandbox es un espacio controlado en donde el regulador y los innovadores trabajan de la mano. Por un lado, para que los innovadores estén tranquilos, que lo que están haciendo está acorde a la regulación, cuando la misma regulación no es clara, es nebulosa para temas tan innovadores, y también el regulador al gobierno le permite aprender y ver eventualmente qué es lo que debe cambiar en ese marco regulatorio. Entonces esto es importante no solo para el gobierno, sino para que todos los privados puedan, digamos, establecer sus estrategias, sus proyectos. Por otro lado, también en relación con los privados, hay un rol del gobierno y es en la generación de talento, que siendo un tema tan largo, incluso lo dejo para otra pregunta, pero ese es uno de los roles del gobierno. Sí, establecer las reglas de juego. También el gobierno es un comprador de tecnología, el más grande El en más el caso grande. de Colombia. Exacto. Más grande, sí. Entonces, ahí hay un rol importante en relación con los privados y relacionado con la regulación, establecer ese marco ético, que no necesariamente tiene que ser una ley, pero sí a nivel de marco, para intentar que los desarrollos cumplan con unos lineamientos muy importantes. Específicamente implementaciones de gobierno. También ahí viene otro rol y eso, digamos, en muchos casos los hacen las mismas instituciones. Se me vienen un par de ejemplos a la cabeza. La rama judicial está implementando, en particular la Corte Constitucional, un sistema que gracias a inteligencia artificial les permite ser 900% más efectivos. Esto, por medio de inteligencia artificial, están leyendo tutelas, sentencias, y esto le serviría, hasta ahora es un piloto, ¿no? Pero ya se demostró la efectividad al 900%, y esto le permitiría al juez, esto es importante, el juez sigue teniendo su potestad y sigue siendo el que toma la decisión, pero le da herramientas para tomar decisiones, digamos, más ágiles. Interesante, Yehuel, que dices eso porque, Andrés, la conversación ayer con el doctor Bray, terminamos exactamente con eso, porque ese fue uno de los puntos que él dijo, el uso de inteligencia artificial, y eso fue uno de los que él dijo, AI Process Controls, sí, donde AI controla lo que está haciendo porque son basados en procesos. Y él dio, Yehudi, él dio exactamente ese ejemplo del sector legal, de que cómo las pueden leer, porque hay procesos, lo mismo del tema de los impuestos. Son procesos
que el AI puede aprender y de acuerdo a lo que lee, puede tomar decisiones de acuerdo a los procesos. Entonces, muy interesante que el gobierno colombiano esté haciendo eso en un sandbox y esté viendo que sí está funcionando. Y de nuevo regreso al tema del doctor Bray que dijo que siempre va a haber un humano. Tiene que haber un humano. Siempre. Vina también lo dijo. Tiene que haber un humano ahí al final porque las máquinas son máquinas. Ellos no aprenden a tomar las decisiones correctas. El humano sí tiene esa característica. Uno de los principios que tenemos, digamos, en el marco ético se llama precisamente human in the loop. ¿Qué es eso? Que el humano tenga, digamos, esa capacidad que es indispensable, digamos, para temas críticos como el que estamos mencionando, que tenga que ver con justicia. Imagínense cuando se está usando inteligencia artificial para decidir a quién se le da un empleo o no, o a quién se le da un crédito o no. Es importante el concepto de human in the loop. Hay otros procesos, digamos, más triviales o que requieren ser más inmediatos en los que eso no es posible implementar. Por ejemplo, el carro que se conduce solo de Tesla. ¿Cierto? La decisión en ese momento o la recomendación hay que da la inteligencia artificial no está mediada por un humano o unos que están muy en boga, incluso esta reunión le podríamos poner automatic closed captions y Sí, eso claro. lo hace una inteligencia artificial que en ese caso tampoco se necesitaría del humano. Entonces dependería como del nivel de criticidad de la actividad. Exacto. Andrés, ¿tú tenías una preguntita? Pues sí, ¿O no, un yo lo comentario? que, lo que estaba, iba a hablar del tema del sandbox, pues que un ejemplo muy notorio aquí en Colombia es el tema de lo que hace la superfinanciera ahí con su sandbox, y sobre todo para las fintech, que es como el ejercicio como más palpable que hay aquí ahorita, es ese sandbox que las fintech que están utilizando todo este compendio de muchas cosas basadas en tecnología y todo para la prestación de servicios, tienen ya ese espacio y eso de verdad que le ha dado un aporte significativo. Pero digamos que, y escuchando todo, entonces eso me llevaría como a la pregunta, no sé si es obvia, pero eso diría, Colombia está avanzando en el tema y tiene un interés significativo de lo que lo está haciendo prepararse no solo para el hoy, sino para el futuro. O sea, yo lo entiendo así, o estoy equivocado y nosotros estamos simplemente No, pues está bien. moviéndonos con la corriente Ujú. de la inteligencia artificial y pues porque eso es la moda y si mañana llega la inteligencia desartificial, nos movemos a la inteligencia desartificial o va a ser una política del Estado definitivamente pensar en esa línea sin importar el gobierno de turno. Es correcto. Empiezo por el comentario que haces del sandbox. El sandbox en la superfinanciera se llama La Arenera y efectivamente Sí, sí, sí. es, es muy efectivo, Sí, sí. digamos, y hemos visto una explosión en el ecosistema fintech gracias en gran parte a él. Y el origen del concepto del sandbox viene de Reino Unido, también del sector financiero. Entonces, digamos que eso es un poco lo que se toca. Ahora ahí tenemos, como les dije, el concepto de sandbox no lo utilizamos solo para inteligencia artificial, tenemos uno para criptoactivos, también Ya se en empezó, la exactamente. superfinanciera. Exacto. Ya se empezó. Y, y este que les menciono de inteligencia artificial es con la SIC, con la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué con ellos? Porque ellos son los garantes de que se respete el tratamiento de datos personales. Entonces, por ese lado es que se estableció este sandbox de inteligencia artificial con ellos. Eh, Ahora sí, la pregunta que era si esto es un tema a largo plazo, si es un tema Estado, Ujú. y nos vemos como líderes. Hay varios puntos ahí. Esto fue algo que nosotros lo pusimos desde el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, que es prácticamente la primera ley, es la hoja de ruta al Hoja de ruta, iniciar el exacto. gobierno. Desde ahí dejamos establecido la importancia de la inteligencia artificial. Desde ahí se han venido, digamos, dando otros desenvolvimientos que ayudan a reforzar eso. Se hizo el COMPES de transformación digital, estos COMPES.
se creó en Medellín el Centro para la Cuarta Revolución Industrial con el Foro Económico Mundial. Y una de las tecnologías que se priorizó ahí es inteligencia artificial. Este es el primero en un país de habla hispana y digamos que la vocación es servirle a toda la región, a toda Latinoamérica. Entonces es otro de los pasos que nos muestra que si hay un liderazgo ahí, también somos el primer país en Latinoamérica que tiene una política de inteligencia artificial, una política pública, que es ese COMPES que les mencionaba de transformación digital, inteligencia artificial, y estos son planes a mediano plazo. Esto debería trascender el gobierno para responderte concretamente. Ok. Algo que tocaste anteriormente al principio, el tema de liderar el tema de desarrollo humano, ¿no? El de, y es algo que conversamos con Vina y conversamos con otros, el tema de la importancia de la educación. Porque como en el panel que tuvimos ayer con los fintechs, estaban hablando, ¿cómo se llama? Alejandro de Rapibank, estaba hablando que como el CIO de un banco grande en México, que él dijo que en un futuro muy cercano, la mayoría de los C-levels, los C-suites de las empresas, van a tener o van a tener diplomados o experiencia en data science. Y porque es todo el tema de datos, todo el tema de matemáticas. Estamos hablando acerca de entonces un cambio o un reenfoque en el tema educativo, ¿correcto? ¿Cómo piensa el gobierno colombiano? ¿Qué plan tiene el gobierno colombiano de ayudar al desarrollo en estas áreas tan importantes de las próximas generaciones? Sí, esto es un reto para todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, digamos, ¿no? No es solamente un tema de la inteligencia artificial y nosotros vemos que las empresas que quieren venir nos dicen que lo primero que miran es eso, incluso más allá que la gente puede creer que es un tema de impuestos, no, lo primero que miran es el talento, que sí haya el talento requerido. Para eso, digamos, el gobierno está llevando a cabo muchas iniciativas para todos los distintos niveles. Tenemos desde Coding for Kids, que es enseñarle a programar a los niños con el microbit, que es un chipcito programable. Estos son resultados que nosotros como gobierno no lo vamos a ver, pero sabemos que ese funnel de talento se va a seguir necesitando. Entonces está ahí, se está trabajando en la actualización de los currículums para que sean más aptos, digamos, a la actualidad. Ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, tuvimos que lanzar la plataforma Aprende Digital, en donde se atenden 9.5 millones de estudiantes con este modelo de educación virtual para que, digamos, esta disrupción que tuvimos por el virus no les pare sus procesos. Allí hay más de 80.000 cursos digitales. Con computadores para educarse, también se lanzó un COMPES para actualizar toda la política a mediano y a largo plazo de lo que llamamos tecnologías para aprender. Y hay un programa muy bonito que es la creación o la formación de 100.000 jóvenes y adultos programadores para enfrentar estos desafíos de la cuarta revolución industrial. Antes de terminar el gobierno, que nos queda algo más de un año, vamos a tener 100.000 programadores gracias a esta iniciativa. También, digamos, el CEN está trabajando temas como ciudadanía digital, en donde no llegan al nivel de programadores, pero impactan a 5 millones de ciudadanos para que sepan manejar recursos y servicios TIC, para que se sepan desenvolver a nivel de teletrabajo, para que sepan de creatividad digital, entre otras áreas. Esto lo hacen de la mano de la OCDE. Y hay un programa muy relacionado con el tema de inteligencia artificial que el gobierno nacional, con algunas universidades como AFID del Rosario y con una institución que es líder mundial en formación para
inteligencia artificial que se llama Correlation One. Se están formando en total, que esperamos tener, ya ha habido varios cohortes graduados, en total se espera llegar a 2.000 profesionales en ciencias de datos. Esto es Wow. gratuito para ellos y es una especialización, digamos, muy intensa porque son 6 meses de 8 de la mañana a 6 de la noche todos los días con profesores world class a nivel para temas de ingeniería de datos, de analítica, de inteligencia artificial y trabajan además en problemas reales. Entonces también aprovechamos si un problema que se pueda resolver con inteligencia artificial de alguna entidad del Estado es llevado allí para que estas personas que están aprendiendo trabajen en temas reales, no teóricos. Wow. O sea, la apuesta por el gobierno, de parte del gobierno para el tema de no solamente inteligencia artificial, pero el tema de talento digital. Talento digital es bastante fuerte. Así es. Sino que ahí, bueno, esa iniciativa que ha sido, bueno, muy difundida en Colombia, también ha sido punto de controversia para muchos, pues, porque muchos también profesionales de las tecnologías hacen la misma pregunta. Nosotros sí necesitamos 100.000 desarrolladores. Estamos produciendo lo suficiente para tener 100.000 desarrolladores, porque una de las cosas que se ve alrededor de los 100.000 desarrolladores es precisamente que esos desarrolladores pareciese que no se quedaron aquí, sino que los contratan por fuera. Entonces, se quedó el ejercicio como corto, porque el talento se fue o se está yendo y los están contratando en el extranjero a muchos o a algunos, y cuando va uno a mirar, no, es que aquí en Colombia no encuentran desarrolladores. No hay, ¿dónde están? No están, no. Algunos que están contratados en el extranjero, los contratan empresas de la India, pero yo juego del defensor del gobierno en este caso. No. Porque el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y es dar la oportunidad a la gente de crecer. Correcto. No, o sea, es que no se cuestiona la estrategia. Okay. Se cuestiona el final de la estrategia. Yo produzco 100.000 desarrolladores y si la estrategia y el camino es desarrollar el talento digital para nuestro país, terminamos haciendo el trabajo para otros países. Entonces, digamos que eso lo define el libre mercado. Pero, no, por ejemplo, está clarísimo. La estrategia se trabaja, por ejemplo, con FEDSoft, que son todas empresas colombianas. Entonces, ellos tienen, digamos, hay un acceso, y el mismo gobierno. Nosotros, para tantos planes de transformación digital que tenemos, necesitamos el talento y es difícil de conseguir. Yo digamos que he sufrido eso. Es difícil encontrar la gente. Entonces, digamos, la demanda está. También sucede, y es, por ejemplo, algo que hace Ruta N, para dar un ejemplo. Ellos traen empresas internacionales que también son consumidoras de ese talento. Y no solamente lo hace Ruta N, también, como se sabe, con el presidente se fue a Silicon Valley, porque queremos, o sea, nosotros no somos hostiles a las empresas internacionales que quieran venir aquí. Amazon ha venido, Alibaba ha venido, Microsoft se ha expandido, y ellos también consumen el talento. Entonces ya ahí es un tema de mercado que definitivamente, como no son suficientes, se roban la gente entre ellos. Pero produciendo más, y esta es una invitación, digamos, para los jóvenes que están en edad de estudiar, esto es una carrera o una opción de vida en el que hay muchas opciones. Ese es un excelente punto, que esto es una carrera, a eso me gusta y me parece que eso voy a volverle unas cuotas dobles porque hay que resaltarlo, es una carrera de largo aliento. O sea, también a veces se crea esa falsa sensación que desarrollar es aprender un lenguaje y ya hoy, listo, aprendí Python o aprendí el que quieras, no importa, R, lo que sea, ¿sí? Y ya listo. No, y más en este tema, pues creo que estos 2 días nos han mostrado ¿cuántos años de experiencia tienen las personas que estaban ayer en el panel?
Exacto, no, Sí, pues son muchísimos, exacto. O sí. sea, 5 eh, personas sentadas con PhD todos, con entonces uno PhD, dice, eso no es impresionante. Y bueno, entonces, que tuvimos representante colombiano ahí de uno de los unicornios más importantes de ujú. Latinoamérica, que es Rappi, ahora Rappi Bank. Pregunta, regresando al tema del gobierno colombiano con el enfoque en inteligencia artificial aquí. Eh, cu- el gobierno colombiano está trabajando con el sector privado. Han priorizado o han dado prioridad a ciertos sectores para la adoptación de inteligencia artificial. No, digamos que ahí el gobierno no escoge, como dicen en Estados Unidos a modo de crítica, choosing winners. No, Ok. eso lo definirá el mercado. Hay programas como uno de Colombia Productiva que se llama Sofistica y es en el que, pero está totalmente abierto, no está sectorizado, en donde las industrias pueden aplicar y reciben, digamos, un entrenamiento en tecnologías disruptivas emergentes. Okay. Eh, Nosotros preferiríamos industrias en donde se ve más impacto a nivel de empleo, pero digamos que eso es una preferencia, no es algo que afecte quienes pueden aplicar a los programas. Okay. Me imagino que este tema de tecnología, pues liderado por el Ministerio de las Telecomunicaciones, ¿correcto? MINTIC, pero también con como comentaste, Ministerio de Comercio. Eh, Básicamente estamos viendo muchas ramas del gobierno adoptando inteligencia artificial. Muchas. Digamos, Mintic tiene gran parte de la carga de la parte de talento que les mencioné, los programas son casi todos de allí. También está lo del SENA. Colombia Productiva pertenece a Mincomercio, entonces ellos también. Con el marco ético en particular y digamos toda esta regulación que hemos venido sacando, ha sido un trabajo muy de presidencia y MinCiencias. Entonces, como se ve, son varias instituciones y después entran incluso las superintendencias también. Eh, Conversando contigo antes del evento, la semana pasada, eh, has tenido conversaciones, pues como mencionaste, con el vicepresidente de Microsoft, con uno de los duros a nivel mundial de AI, Andrew Ng, quien estuvo en Colombia. Eh, ¿Sigue Colombia, el gobierno, trayendo a estos expertos para ayudar con la información, para ayudar digamos, a darle ánimos a la gente de que Impulsar, sí. impulsar, exacto, a la gente y a las empresas a que este tema de inteligencia artificial es una buena opción para que ellos inviertan para el futuro? Y es un futuro muy cercano, ¿no? No es un futuro lejano. Claro, y es importante anotar, en el caso de Andrew Yang, él era la cabeza de inteligencia artificial, fue de Google y de Baidu, que es el Google chino. Él es profesor en Coursera y tiene una empresa de inteligencia artificial que se llama Landing AI. Y una de sus sedes la creó en Colombia, la creó en Medellín. Y Wow. una de las razones que dice es que le ha ido bien con el talento que ha encontrado. Y entonces no es solo traerlo para una charla, que también lo hacemos y también es importante. Con él hicimos ellos lo llaman un fire chat Yeah, Fire Chat, eh, yeah. en la Cámara de Comercio de Bogotá, Ujú. que estuvo lleno porque obviamente el hombre es un rockstar, más la acogida que pueda tener a nivel online, porque no es Claro, solamente presencial. Esto ayuda a inspirar a mucha gente. Y de excelente. hecho, ahí terminando ese evento, mucha gente se me acercaba a preguntarme por el programa de ciencias de datos, súper Excelente. interesados en cómo aplicar. Y entonces, claro, estos tipos de figuras inspira, ayuda a atraer inversión y sí, y también crea más como awareness sobre el tema. Me parece muy importante. Mm. En Latinoamérica, eh, pues obviamente conversando con varios de estos científicos en el panel de ayer, por ejemplo, gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Perú,
en Latinoamérica sí se ve una adoptación de inteligencia artificial y el gobierno colombiano está liderando esto con otros gobiernos, ¿o cómo ves el asunto? Sí, dijéramos, hay un ranking, digamos, el más completo a mi modo de ver, que es el de Tortoise, a nivel de política de gobierno o de gobernanza de inteligencia artificial. Colombia nos pone ahí como primeros de Latinoamérica. También, si no estoy mal, está Chile y México, que en general en temas digitales son muy buenos. Ellos dos también sé que han estado trabajando en su tema, digamos, de estrategia nacional de inteligencia artificial, que es como un primer paso, pero no se puede quedar ahí, tiene que haber implementación y de pronto en eso, si nos comparamos con China, Estados Unidos, sí, digamos que hay mucho por hacer todavía. Para nada es lo que se ha hecho, es como para ser complaciente. Todavía Pero, hay mucho por hacer. Dale. Pero ahí ponen un punto importante, porque sí valdría la pena conocer un poco como cuáles son las implementaciones que sí se han venido desarrollando. Yo a veces suelo ser enemigo de esas comparaciones, y sobre todo que dicen, "Bueno, es que si nos comparamos con China, pues primero la cantidad de recursos que ellos dedican para eso, pues claramente no la podemos comparar. Entonces uno dice, esas comparaciones puede que no sean relevantes. Pero sí, pero mira que tú acabas de decir algo interesante, y es la aplicación. Sí valdría la pena saber en este momento qué aplicación se le ha venido dando a como, está bien, lo acabas de decir muy bien, tenemos una estrategia y una política de inteligencia artificial y eso nos pone en un sitio de referencia en la región. Lo dijiste también, hay que implementar, entonces, ¿hay alguna implementación que nosotros estemos Podemos tocar. trabajando como, estemos trabajando, que se esté trabajando como del impulso, pues no solo motivar a todo el mundo que se mete, sino el gobierno está impulsando algo? Sí. Sí, les voy a comentar obviamente las del gobierno, porque Claro, claro, no es que son las del otras gobierno en primera instancia, claramente. no las conozco. Ya les conté lo del sector judicial, Exacto. lo de las supersociedades que también por medio de inteligencia artificial están teniendo unos sistemas preventivos que les dan a ellos alertas de si alguna empresa está dando alarmas de que va para insolvencia o algo así. Okay. Eso lo están haciendo con inteligencia artificial. Hicimos uno muy interesante con Watson y con la Agencia de Tierras, en el que, digamos, los agricultores, los campesinos enviaban su muestra de tierra y por medio de inteligencia artificial se les daba un diagnóstico de qué tipo de productos químicos requería para la fertilización óptima de su tierra. Para dar un ejemplo de algo más que se ha hecho. A nivel de contratación. Muy bueno. Espectacular. Sí. Espectacular. Ese es chévere. Pero entonces viene la pregunta de Yehuri. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué el gobierno no va y saca? Exacto, pues digamos que esas son de las cosas que sí valdrían la pena. Sí. Porque yo creo que, bueno, estamos aquí, yo creo que Yehuri y yo podemos hablar, estamos en una realidad de Colombia en donde necesita más cosas buenas. Eso es una cosa Eso es muy buena para espectacular, mostrar. exacto. Que uno podría decir, felicitaciones, exacto. óigame, eso también le aliviana la tensión. Seguramente no va a hacer que todos los campesinos de Colombia participaron, pero por lo menos da un pinito para dar una tranquilidad y decir, pues sí se están haciendo cosas por el son los primeros campo pasos y son los y primeros pasos y ayuda ejemplos. en el ejercicio de desarrollar mejor, que por ejemplo el sector agrícola, que necesita muchos esfuerzos, pues, pero está haciendo muchas tareas, ¿sí? Porque es cierto, está haciendo muchas tareas. Entonces, aquí tenemos disculpa, aquí tenemos un par de preguntas o comentarios de los asistentes. Luis Fernando dice, y aquí está hablando acerca de, cuando estamos hablando acerca del tema de educación, ¿no? Y dice, en ese sentido, sería muy importante acercarse al IES, no sé qué es eso, me imagino que es algo educativo en Colombia, al IES, para hacer acuerdos y fomentar el trabajo académico con los estudiantes y los docentes. Ahí la conversación que estamos hablando acerca del plan del desarrollo del talento humano. Entonces dice, pues...
del talento humano y hablando digamos, convenios con plataformas, nosotros, digamos, en aras de la optimización de recursos que son escasos, en particular en Mintic, digamos, hace un par de años estaba ya con los recursos que podíamos patrocinar un PhD, podríamos patrocinar a 600 personas que por medio de plataformas como Coursera, Platzi, edX, obtengan entrenamientos, digamos, relevantes para la industria, para la reactivación, para la generación de empleo. Entonces, claro, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y esto, nosotros no somos los expertos para inventarnos los currículos. Esto se hace de la mano con la industria. Por ejemplo, ustedes mencionaran a Simón, a Rappi. Con Simón de Rappi se ha trabajado el tema del currículo para estos 100.000 programadores, porque son ellos los que saben, no el gobierno, los que saben la industria qué es lo que necesita. Claro, y ahí donde viene el tema del el trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, que fue algo que dijo el doctor Pablo Brewer ayer, que dijo, es muy importante que el gobierno y el sector privado se junten y actúen saliendo, claro, para este caso. Y yo le sumaría lo que está diciendo, pues que a eso hay que sumar, porque digamos que una de las veces que uno encuentra, ahí sí lo digo yo como académico, una de las cosas que uno encuentra a veces es como esa desarticulación entre el sector académico y la industria. Y sí, claro. Parecieran que los tres caminaran porque pues no nos podemos negar no podemos decir mentiras. Nuestros programas académicos hoy no están sujetos a la realidad digital global. Eso no es un problema de Colombia. Por cierto, es un problema global. Hay mucho estudio al respecto que viene insistiendo, oiga, es necesario que esa rigidez del mundo académico permee, pues porque... Entonces, ¿cuál fue la, pues mira, la mejor Andrés, forma? Certificarse. Ahí estamos hablando del tema y estamos hablando del tema, pero estamos hablando acerca de la cultura y todo eso. El sector educativo tiene su propia cultura, muy difícil que ellos cambien. Y entonces, pero yo creo que lo que dice Yahuri que están haciendo para el tema de liderazgo, el tema de crear estos programas, va bien. Y ahí viene otra pregunta de Juan, y que va con lo que tú le habías dicho a Andrés. Los esfuerzos que el gobierno colombiano está realizando hasta el momento, ¿quedarán en algún COMPES? La respuesta es sí, ya está en un COMPES. O algo parecido para que cuando se haga el cambio en el gobierno, todo ese trabajo que se hizo no se pierda. No se pierda, que sigamos construyendo. Sí. Por eso les digo que somos el primer país de Latinoamérica que tuvo una estrategia de inteligencia artificial. Esta ya va para 2 años y el documento en el que quedó plasmado se llama COMPES de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Sí, entonces, digamos, ese es el COMPES que tenemos. Exacto. Ahí está eso y también hay algo en la ley del plan. Eso es una ley de la República. Excelente. En donde se dice, el plan por ejemplo, exacto, donde se dice, por ejemplo, que los planes de transformación digital de las entidades o de las regiones deben incorporar tecnologías de la cuarta revolución industrial como, y ahí dice explícitamente inteligencia artificial, blockchain, entre otros. Excelente. Hemos hablado bastante acerca de esto, pero eso es un tema muy importante. El tema de ética, cuando comenzamos a utilizar IA, el tema de sesgos, el tema del buen uso y todo eso. ¿Se ve el gobierno colombiano en tu conocimiento? Si no se da así, no es. Pero están estudiando la posibilidad de tener algunas regulaciones. Tú comentaste que han hecho un documento donde dice el buen uso de la tecnología, ¿correcto? Pero esto lo están haciendo ya legal, que tienen que, o es algo como, esas son sugerencias del buen uso de la tecnología. Son sugerencias, digamos que precisamente en aras de la regulación inteligente, en una tecnología que está cambiando tanto,
no consideramos buena práctica poner esto en una ley. Lo que definitivamente sí hay es un marco, lo llamamos el marco ético para la inteligencia artificial. Y además, digamos, firmamos, adherimos a la Declaración de Principios de Inteligencia Artificial de la OCDE. Básicamente son principios como transparencia, privacidad, lo hablábamos al principio, el control humano de las decisiones, es de responsabilidad de un humano al final, temas de seguridad que son muy importantes, no discriminación, que lo mencionabas en tu pregunta, e inclusión. Esto tiene mucho que ver con el tema de los datasets y los equipos que trabajan ahí, que no se terminen incluyendo bias en estos sistemas, que haya un tema de explicabilidad también en la medida de lo posible, sobre todo, y lo mencioné en mi primera respuesta, cuando son decisiones muy relevantes, por ejemplo, un crédito, o sea, no, o un subsidio, imaginen el gobierno lo da o no, si fuese el caso, que haya explicabilidad de, bueno, fue inteligencia artificial, pero estos fueron los criterios y si usted mejora esta dimensión, pasa. Y que los datos, digamos, sí sean representativos de toda la población, de todos los géneros, digamos, de todas las razas. Es muy importante que al final el desarrollo sí sea en beneficio social, que algo que incluimos en este documento que les menciono es la prevalencia del derecho de los niños y niñas. Es importante anotar que para la construcción de este documento tuvimos participación de Oxford, de Harvard, de muchas entidades, digamos, internacionales de peso. Excelente. Una preguntita. Para las empresas, o sea, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano para, digamos, abonar o generar que las empresas privadas quieran invertir en inteligencia artificial? ¿Qué están ofreciendo? ¿Están haciendo algo, trabajar con estas empresas para premiarlas, para invertir y ayudar al país a salir adelante con esto? En general para tecnología, digamos que esto es algo que se estableció también desde el principio del gobierno, en la primera ley de financiamiento, y es que las empresas en el área de transformación digital, de tecnología, no pagan impuesto de renta por unos años. Entonces, digamos que ese es uno de los incentivos para lograr lo que el presidente llama ser el Silicon Valley de América Latina. Ese es uno de los incentivos también, que sepan que la regulación es amigable. Este modelo de sandbox, en vez de ir a prohibir, digamos, es importante y también da claridad para quien quiera hacer una inversión en alguno de estos campos. Y como lo decía al principio, lo primero que mira cualquier privado antes de hacer una inversión es ver que sí vaya a tener el talento, que se lo vaya a implementar. Entonces son los campos en que estamos trabajando. Esta pregunta es un poquito, digamos, selfish, no sé cómo se dice en español. ¿Egoísta? Egoísta de mi parte. Mi organización como la mía, de Tactical Edge, que organiza esta clase de eventos masivos, hacemos eventos de ciberseguridad y estamos haciendo de inteligencia artificial y lo hacemos en Colombia. ¿Cómo trabaja el gobierno con organizaciones como la mía, que queremos venir y traer toda esta clase de información, de capacitación? Traemos a estos expertos a que estén presentes en Colombia y, como ya viste lo que hizo gente como Andrew Ng, despierte ese ánimo. ¿Qué organizaciones como la mía, qué podemos hacer ahí? ¿Qué recursos tenemos acceso? Lo primero es que siempre estamos prestos a participar, como es el caso en este evento mismo, y son casualmente las dos áreas en las que veo más interés de eventos. Es justamente ciberseguridad. Hace poco XM tuvo un evento, Microsoft otro, hay otro la semana entrante. Todos estos virtuales, digamos, por la coyuntura. Inteligencia artificial ha sido similar.
KPMG hizo uno hace poco en el que también me invitaron a hablar. Acá estamos. Esto es a nivel virtual y de participación. A nivel de traer gente que digamos que ha estado interrumpida estos 2 años, pero fue otra venida de Andrew, otra. Lo trajimos a Colombia 4.0. Sí. Cuando los eventos se hacen, digamos, de manera física, estos grandes eventos como Colombia 4.0, Héroes Fest, etcétera, se trabaja precisamente en intentar, y estos son eventos que terminan siendo incluso gratuitos para la ciudadanía. Entonces, todos mis eventos son gratuitos. Exacto. Se ríe nada más. Entonces es súper valioso para ellos. En este tipo de eventos, digamos, se logra traer speakers, digamos, de talla mundial. Exacto. No, excelente, excelente. Porque esa es la manera de incentivar, llegar, ¿no? De incentivar y traer a esos expertos. Porque, Yehurit, tú y yo sabemos muy bien que mucha de esta gente, estos internacionales, les encanta viajar, les encanta venir a Latinoamérica, a Colombia en particular, y compartir sus conocimientos. No se niegan, pero sí tiene que haber un apoyo a nivel... en el marco de esos eventos, te diría que se dan ese tipo de apoyos. Exacto, excelente, excelente. Bueno. La última preguntita. Con todo lo que tiene que ver con digamos, inversión, con avance, siempre hay positivos y siempre hay riesgos. ¿No? Y los riesgos. ¿Cómo ve el gobierno colombiano el tema de los riesgos de la aplicación de sistemas de IA en el gobierno, para uso del gobierno? No a nivel privado, pero del gobierno. ¿Cómo ustedes ven los riesgos y cómo lo deciden, si sí o no? Sí, digamos que un poco el marco ético es un llamado a apaciguar, digamos, esos riesgos. Se pueden ver riesgos que sería lo más grave en el gobierno a nivel de bias, que digamos que la red neuronal por el tipo de data, digamos, tirada hacia un lado y al otro, termine dando decisiones que no son objetivas. Eso sería de la mayor gravedad para el gobierno. Por eso los proyectos deben adherirse al marco ético. Los del gobierno deben, los de los privados también, digamos, es una invitación. Y, digamos, hay riesgos adicionales, además de lo típico de la ciberseguridad, que además aquí incluiría un tema de datos personales. Hay también ataques de adversarial AI, que es donde un actor, digamos, oscuro, mete un set de datos en el momento del entrenamiento de la aplicación, que hace que la red neuronal esencialmente, exacto, que deje de funcionar. Entonces, esos son los riesgos a nivel del gobierno. A nivel de los privados, yo también veo algunos, y es, primero, si hay un sistema de inteligencia artificial, es bueno que el ciudadano lo sepa, es bueno que no se le intente manipular. Digamos que a nivel de inteligencia artificial, imagínense en temas como marketing, se puede llegar a un tema de manipulación. No solamente para obligarlos a comprar o a vender X o Y, pero también a llevarlos a votar por X o Y. Y esto es algo que digamos que el marco ético busca abordar. Y mentí, esa es la última pregunta. No, porque dijiste algo, el tema del ético y el tema de riesgo y el tema de desinformación, ahí donde me llegó a la mente la pregunta. El gobierno colombiano, estamos en este momento, como la mayoría de los gobiernos, en un problema de desinformación. Y lo siento por el gobierno colombiano, porque lo veo siempre metidito en ese asunto. ¿Qué está haciendo el gobierno colombiano para luchar contra eso? ¿Han visto cómo utilizar inteligencia artificial para contrarrestar esa clase, o cómo lo están estudiando? Porque ese es un problema que no se va para ningún lado. Esto no va a desaparecer. Esto, digamos,
lo hacen los privados con inteligencia artificial cuando detectan una pieza que es fake news, todas las posibles alteraciones también caen en el mismo paquete. Por ejemplo, Facebook lo hace y lo flaguean como noticia falsa. Inteligencia artificial, entonces, da las herramientas, pero también es una amenaza inmensa. Imagínense en el tema de los deepfakes. Exacto. Eso es inteligencia artificial y ponen a cualquier persona a decir lo que sea. Aunque también gracias a inteligencia artificial se puede detectar si un video es deepfake o no. Todavía, digamos, los sistemas de protección van un pasito adelante, pero eso no es garantía que se mantenga. Entonces hay que trabajar en eso. Si ahora estamos en esta crisis, digamos, imagínense cuando se popularice el tema de los deepfakes, que ni con video se va a saber si alguien que es dijo cierto, o hizo ¿no? algo. Sí, ese es uno de los riesgos que todos los países y todo el mundo está viviendo en estos momentos. Yehudi, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu participación, de verdad. Agradezco mucho que estés representando al gobierno colombiano en este primer evento de inteligencia artificial. Y bueno, últimas palabras para que te despidas. No, pues agradecerles por el evento. Es bueno dar a conocer estos temas, despertarle el interés a la gente y que sepan que de parte del gobierno estamos creando todas las condiciones para que todas estas tecnologías sean un éxito en el país. Excelente. Yehudi, muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo allá con el gobierno, con el uso de esta nueva tecnología. Que estén muy bien. Hasta luego. Lo mismo, hasta luego.